Ay, en mis tiempos nunca se veía eso. Los adolescentes y las adolescentes jamás les contestaban a su mamá, a su papá o a la autoridad. Eran respetuosos con ellos. Y ahora los jóvenes quieren ser influencers o youtubers y seguramente porque están en la edad de la punzada y creen que lo saben todo. Se creen que saben más hasta que la misma autoridad. Así es, y les pides que cumplan con sus responsabilidades y les vale. Yo ya no sé cómo crear sin dejar de ser respetuosa y lo único que les pido es que pongan de su parte. ¿Te suena familiar este diálogo? ¿Te da miedo que tu hija o hijo entre a la adolescencia? Hay tantas historias aterradoras sobre esta etapa que sufrimos solo de pensarlo. Quédate a comadrear con nosotras que hoy hablaremos sobre la adolescencia. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas En el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro. sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Karina y hoy les diré algunas cosas de mí que no les había platicado. Crecí en Ciudad Guzmán. Amo comer tostadas. Bueno, porque allá hay muchísimos lugares donde venden tostadas. Suelo ser impulsiva y si algo no sale como lo esperaba, puedo improvisar con facilidad y generalmente no me frustra. Me acompaña mi coma. Hola, soy Alba Pérez. Hoy vamos a comadrear con una invitada que admiro un montón. Ella no lo sabe, pero yo soy su fan en redes sociales. Admiro mucho su trabajo, su contenido. Alguna vez tomé algún curso y también fui a una de sus conferencias que dio aquí en Guadalajara. Ella es Luz Aguilar y está con nosotros hoy para comadrear sobre adolescencias. Bienvenida, Luz. Gracias, un gusto estar por acá. Bienvenida. Gracias, comadreando y pasándola muy bien y hablando de algo importante que tenemos que difundir bastante. Así es. Y pues nos gustaría mucho que nos platicaras un poquito más sobre tu proyecto, sobre quién eres, sobre tu trabajo para que nuestras comadres que nos escuchan pues empiecen a conocerte un poco más. Muy bien. Yo soy Luz, mamá en construcción, mamá de Sofía de 22 años y Sebastián de 19 años. Soy pareja en coparentalidad de Sergio Sánchez, soy terapeuta infantojuvenil y directora de Casa Integrativa del Potencial Humano. Me encanta acompañar a las y los adolescentes y también a sus padres y sus madres, porque es una etapa complicada, sobre todo porque somos esta generación que estamos haciendo un cambio de paradigma, porque no la tenemos fácil, porque estamos reinventando la crianza, porque estamos reaprendiendo en la psicoterapia y porque estamos incorporando otras teorías como la perspectiva de género que nos ayude justamente a entender de manera más compleja lo que pasa en las relaciones de poder, sobre todo en las trayectorias de desarrollo de las y los adolescentes. Wow, eso que dices es muy interesante y muy importante, ¿no? Sobre todo ahorita en este tiempo que hay un cambio como tan fuerte con este tema de la perspectiva de género, ¿no? Y que nosotras no crecimos así. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar con nuestras adolescencias en este tiempo? Bueno, pero antes de entrar en calor y todo esto, te voy a hacer una pregunta. Tenemos una dinámica. Tenemos 10 preguntas sorpresa. Entonces, tú nada más tienes que elegir un número del 1 al 10 y a ver qué pregunta te va a tocar. El día de mi cumpleaños, 2. El 2. Muy bien. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niña? Uh, bueno, esto me parece importante y con el tema que vamos a charlar me parece revelador y yo quería ser de grande una ama de casa así guapa, arreglada, que cocinaba, que parecía que la pasaba muy bien. Y digo que es súper interesante porque de niña no tuve como muchos modelos de referencia de otras mujeres que hicieran otras cosas. Y ya en la adolescencia aparecieron otros modelos, pero ese era mi modelo de lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Pero de pronto cuando fui creciendo dije, ay, caray, no, creo que es importante tener una profesión, trabajar, tener mi propia economía, pero eso fue hasta que llegué a la adolescencia y vi a otras mujeres, a otras personas que me modelaron otras maneras de ser mujer también. Por eso es tan Y importante la visibilización, es decir, estas mujeres que hoy estamos
haciendo este podcast, podemos ser referencia para otras niñas, las mujeres que ya llegaron a la vida política, las mujeres que llegaron a la vida científica, las mujeres que están en el deporte. Es decir, ahora ya las niñas tienen más opciones de dónde verse, de dónde Así inspirarse. es. Y tienen más posibilidades de optar. El abanico ha crecido muchísimo, pero yo nací en un pueblo que se llama Jalisco con X, Jalisco Nayarit, y en aquella época, bueno, pues es que no había como mucho de dónde se pudiera tomar otras opciones, pero sí, como lo maravilloso de estas adolescencias es que su abanico es muy amplio, porque no nada más tienen el contexto cultural en el que están, sino tienen ahora una pantalla, redes, que les permite entrar a ver el mundo con toda su variedad y con toda su extensión, que nosotros no teníamos esa posibilidad. Sí, Es claro. cierto. Oye, Luz, ¿y entonces tú cómo llegas al feminismo? Bueno, yo al feminismo llego a la mirada real del feminismo a través de mi hija, porque yo tenía mis asuntos con el feminismo, con todo lo que se decía desde el prejuicio, ¿no? Así como no estoy de acuerdo con esto, pero desde mi ignorancia yo criticaba lo que era el feminismo. Tengo una hija que ha sido mi maravillosa maestra y ella ha sido una mujer muy curiosa que siempre le ha gustado leer, investigar, y a partir de ella, en 2014 me invitó a la primer marcha que iba a tener. Yo me sentí confundida, yo no sabía qué es lo que hacían, le dije, mira, puedes ir tú, yo no sé qué haría ahí. Ella fue a la marcha y cuando regresó me habló de todo lo que sucedió en la marcha, de cómo hacían pequeños círculos las mujeres jóvenes, porque esta primer marcha en Tepic fue con puras mujeres adolescentes, las adultas no se sumaron, y hablaban de abuso sexual, hablaban de opresiones en la escuela, y yo sentí mucha compasión y mucha admiración de cómo las mujeres se organizaban para escucharse mutuamente. A partir de allí comencé a leer del feminismo, mi hija me comenzó a hablar también, y desde ese entonces comencé a sentirme orgullosa de decirme que soy una mamá feminista. Wow, me dieron así como ganas de llorar y sentía como escalofríos. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue, perdón? En 2014, mi hija tenía Wow. 14 años. O sea, cuando cuenta que hacían estos grupos pequeños donde contaban estos abusos, me recordó mi adolescencia y jamás, o sea, jamás en la vida hubiera pensado contar o que mis amigas me contaran algo así, pues era como muy tabú, pues muy cerrado. Como ella y a sus 14 años ya empieza a ver esto, ¿no? Es algo muy fuerte. Sí, y también como me contaba mamá, tú me diste permiso, pero muchas chicas iban a escondidas porque sus mamás les prohibieron rotundamente participar en la marcha. Ay, qué Entonces, fuerte. para mí era como, o sea, cuánta ignorancia tenemos mamás y papás Ujú. respecto a lo que es el feminismo. Y yo también, Karina, se los estaba contando y me sigue erizando la piel, porque es una generación muy brava esta de jóvenes que han podido hacer sin el apoyo de sus madres necesariamente ni de sus padres. Y esa bravura que es tan criticada, pues fue necesaria para que abrieran en México toda esta fuerza que hoy tiene la visibilización del 8 de marzo, y la potencia que tiene ha sido gracias a la potencia que tuvieron estas mujeres adolescentes, que son muchas de las que abrieron estas marchas, y hoy pues ya cómodamente nos estamos sumando mujeres que quizá fuimos un poco más cobardes o más ignorantes, y que hoy ya podemos sumarnos a acompañarles en este día tan importante para visibilizar todo lo que nos falta y todo lo que aún no tenemos. Me parece como una manera muy linda y muy importante de acompañar a nuestras hijas, ¿no? En esto del feminismo. O sea, si eres mamá de una hija y tú te conviertes en una mamá feminista, es una forma también de acompañarlas y de estar ahí para ellas. Y también de crecer, porque como tú lo dijiste, o sea, Sí. nos enseñan tanto nuestras hijas, de ellas podemos aprender. Y creo que esto es lo más importante, no creer que sabemos todos, ¿no? Como, yo soy la adulta, yo soy la mamá, yo ya sé todo y La que abrirnos, tiene el ¿no? conocimiento, sí. Claro, de hecho, yo en mi definición en mis redes me presento como mamá en construcción, porque cuando ya creo que aprendí algo, mis hijos me enseñan algo más y me derrocan la idea de lo que tenía de la construcción. Mira, de hecho, la foto favorita de mi hija, se las voy a mostrar, es esta. Cuando ¿La pregunté cuál tienes? es,
¿Cuál es tu foto favorita de nosotras? Dijo, donde estamos caminando juntas en la marcha. Por eso es que la ¡Ay, puse qué lindo! favoritos, porque Ay, para sí, ella ¡Qué es sí. bonito! significativo. Yo en 2020 yo llevé a mis hijas a la marcha. Mi hija, la más pequeña, tenía 4 y la otra tenía 8. Y recuerdo cuando salimos de ahí, o sea, iban en el carro y ya todo el tiempo me decían, por ejemplo, me acuerdo, me da mucha risa que según ellas querían un hermano y empiezan, vamos a hacer una huelga, queremos un bebé, y así, o cantando las cosas que decían en la marcha, o sea, yo decía, ¿cómo les influye uno en eso, no? ¿Cómo les pones el ejemplo, pues? Pero yo llegué a esto al 2020 teniendo 2 hijas pequeñas, o sea, se me hace como todavía como una deconstrucción más fuerte cuando llegas por tu hija, ¿sí? Como que tu hija te haga ese cambio, es como, wow, tienes que abrir tu mente a esto. Fíjate que yo apenas el año pasado llevé a mi hija de 11, bueno, en ese entonces tenía 9 y medio, casi 10. La llevé a la marcha y fue algo muy sorprendente para ella el ver a tantas mujeres juntas. Se le hizo como algo, pues se le hizo muy poderoso. Se le hizo a la vez, se le hizo muy doloroso el ver tantas pancartas con tantas desaparecidas. Ella estaba como muy, pues emocionada y también triste como de ver todo eso, ¿no? Y bueno, para mi hija fue la primera vez, entonces, sí, nosotros estamos al revés, estamos llevando a nuestras pequeñas. De hecho, en la marcha que participamos el año pasado, una compañera, Andri Montoya y yo, lo que hicimos fue acompañar a las mamás que iban con sus hijas para que justamente fuera como el lugar más seguro en el que pudieran marchar, porque hay lugares en los que las protestas son más bravas. Entonces iban en la comitiva en la parte de adelante rodeadas de mujeres que íbamos como cercando a quienes llevaban a sus niñas, Para proteger. porque cada quien decide en qué momento lleva a sus hijas, ¿no? En mi Sí. caso, a mí me llevaron, yo no llevé. Y yo no sé si la hubiera llevado tan pequeña o no, no lo sé, pero quienes deciden, la acercamos como para que vayan cuidadas y para que tengan como el lado de la marcha que no es tan bravo, porque de verdad es impactante la bravura que puede tener justamente por todo esto que mencionas, ¿no? Todo el enojo que hay porque no son escuchadas, todo el enojo que hay porque las Sí, noticias son hechas a un lado. Entonces, pues, interesante saber cómo a sus hijas dentro de algunos años, cómo van a ver eso, ¿no? ¿Cómo, qué van a opinar? así es. Porque estamos haciendo pruebas, no sabemos qué va a pasar con ellas, cómo lo van a procesar y va a ser bien interesante escucharlas dentro de 10, 20 años, cómo procesaron eso, de qué manera lo incorporaron en sus biografías. Por eso les digo, somos esta generación que estamos reinventando la crianza. Pero fíjate, no todas las mamás y papás, o sea, están listos para sobrellevar esta etapa, ¿no? Sobre todo cuando nos confrontan o cuando esto presenta un reto para nosotras. Alba y yo somos mamás de adolescentes, nuestras hijas tienen ya 11 años y además pues ya yo soy maestra de secundaria, entonces todos los días trabajo con adolescentes y me enfrento todos los días a retos diferentes. Y esto me lleva como a pensar una pregunta, bueno, hay una pregunta que se me repite en mi mente y es, ¿cómo sobrellevamos esto? Que te estén retando. O sea, hay maneras de trabajar mejor esta situación. Ponle que no trabajaste desde la infancia de la mejor manera, ¿no? Y a lo mejor hay algunas situaciones en las que te confrontas con tus hijos adolescentes. Claro, bueno, pensar que nuestras hijas e hijos adolescentes están ya ganando soberanía. Es decir, hay muchas cosas que ya van a tener para sí mismos desde su propio pensamiento. Y el propio pensamiento a veces es divergente al pensamiento que tenemos nosotros, las personas que les estamos criando. Un elemento importante puede ser que cambiemos los lentes con los que vemos a las adolescencias. Es decir, la persona adolescente está formando criterio propio, está ensayando este aparato que recién se está encendiendo con más capacidad. Hay zonas neuronales que apenas se están encendiendo, departamentos que están comenzando a encontrar la luz en su propio cerebro y eso les lleva a ser altamente críticos. Y en esta crítica también algo importante que pasa en esta etapa es que quieren diferenciarse claramente del mundo de los adultos. Y una manera de diferenciarse es retando las creencias. Y también otra cosa, que nosotros tenemos un paradigma, otra vez,
un paradigma muy diferente al paradigma que hoy en día se está construyendo. Y esa brecha generacional nos abre el espacio para la discusión, para el debate que puede ser inclusive una manera de entrenar su criterio. Es decir, cada vez que nuestras hijas e hijos tienen un pensamiento diferente al nuestro, están entrenando la posibilidad de debatir y defender su propia idea, cosa que no fue entrenada en generaciones anteriores. En generaciones anteriores es te aguantas y te callas porque así es el mundo. Y entonces lo que hacíamos las personas adolescentes es que en nuestras propias tribus, ahí podíamos con pares hablar de esto, pero con nuestros padres ni por aquí nos podía pasar. Hoy en día estamos pensando en relaciones más simétricas. Con simetría no estoy diciendo que no estemos a cargo. Las personas adultas aún seguimos estando a cargo de estas personas adolescentes y somos responsables o corresponsables si ejercemos la cocrianza de lo que ellos vayan desarrollándose, como ellos vayan desarrollándose. Pero sería cambiar los lentes, o sea, cada vez que mi hijo me reta, está dando la posibilidad para que él después o ella después pueda argumentar, pueda desarrollar un criterio propio y que tenga la capacidad de cuestionar, que yo creo que ese es el gran flaco favor que nos hizo el autoritarismo, que nos hizo personas que de pronto nos cuesta cuestionar, nos cuesta alzar la voz. Y por eso es que tenemos que organizarnos en colectivos o estar entre comadres para segurizarnos y hablar de estos temas, porque nos faltó este entrenamiento. No sé si me debe entender. Están entrenando su capacidad de juicio, están entrenando y fortaleciendo su criterio y están fortaleciendo también su capacidad de debate. Es un trabajo de papás y de mamás y papás y también, o sea, con los hijos, ¿no? Porque muchos tutores estamos acostumbrados a eso, ¿no? Al de la obediencia, porque pues ya venimos como de otras generaciones donde estamos acostumbrados a que me obedeces, porque me obedeces, y que sí, o sea, que le digo, ay, fíjate que tienes que hacer esto y vendría bien tal y tal, y llega el momento en que te retan y te dicen, no, pero pues es que no quiero, o ahorita no lo quiero hacer, y por más que tú quieras ser como respetuosa, ¿cómo le formas esa mente crítica? Claro, por eso es importante nosotros también saber que en la relación somos grandes, fuertes, sabios y bondadosos, grandes, fuertes, sabias y bondadosas. Y la sabiduría es saber en qué momento toca poner un límite que organiza la Ajá. experiencia y en qué momento toca seguir una necesidad. En este caso, cuando hablo del debate, es cuando tengan un pensamiento diferente al de nosotros en cuestión de un paradigma social. Yo les puedo decir que a la mesa mi hija llevó el tema, por ejemplo, del aborto seguro, ¿no? Y para nosotros era como, y comenzó a argumentar y argumentar y es como, híjole, nunca lo había pensado desde el lugar que tú me lo estás diciendo. Desde mi paradigma me es un tema muy complicado, pero ella tiene una claridad y unos argumentos que permite flexibilizar lo que yo pienso, por lo menos poner en duda ciertos temas. Es un tema espinoso, es un tema complicado, es un tema que pasaba a trago gordo, es un tema que para el cual yo no fui entrenada en debatir, pero es un tema que les digo que ahí entra el debate. Ahora, hay cosas en donde toca organizar la experiencia y donde toca a través de los límites también enseñarles habilidades de autocuidado. Es decir, que se hagan cargo de su recámara puede ser algo no negociable, puede ser algo que a lo mejor podemos negociar los tiempos, los momentos, pero no es negociable que no se haga, por ejemplo, porque finalmente va a ser una habilidad de autocuidado. Cuando tú seas persona adulta, más vale que sepas ordenar, limpiar tu habitación, porque es algo que te va a servir. No sé si me debe entender con esto. Entonces es donde nos toca estar a cargo. Y cuando hablo de relaciones simétricas, insisto, estoy hablando que seguimos estando a cargo, somos responsables de su desarrollo y es donde yo puedo decir, eso no es negociable. Podemos negociar días, tú lo vas a hacer, pero es parte de la higiene, es decir, no nada más es una cuestión de que yo quiero que se haga, es parte de una higiene que es importante tú tengas y un orden, pero lo hablamos, no Ajá. solamente quiero que lo hagas porque lo digo yo y te callas. A ver, es que con tu cuarto limpio hay más posible que estés sana. Con tu cuarto ordenado hay más posible que encuentres tus cosas. Con tu cuarto ordenado es más fácil que te sientas bien también tú en la armonía de tu cuarto. Entonces es como poder ahí sí argumentar nosotros para qué es lo que te estoy pidiendo, que antes no se argumentaba, es
Lo haces porque lo digo yo y punto. Sin embargo, en cada habilidad que queremos que desarrolle tiene un listado de cosas buenas y a veces no lo decimos, a veces no los callamos. Más bien sería preguntarnos, ¿qué me pasa cuando me reta? ¿Qué botón se aprieta? ¿Qué música se activa? Me está retando. Y entonces, y ahí viene todo el constructo social. ¿En quién se va a convertir mi hija si me reta de esta manera ahora? Entonces, seguimos estando a cargo. Sería negligente de nuestra parte no poner límites. Los límites, insisto, cuidan. Entrada a la adolescencia, esos límites se expanden, ya no son tan estrechos como en la infancia. En la primera infancia son así pequeñitos, segunda infancia se ensanchan y en la adolescencia tienen un área más amplia, pero sigue habiendo límites que nos cuidan porque finalmente vivir en familia es construir límites que nos permitan estar a todos siendo cuidados unos por otros. Me recuerdas un poco con esto a yo que trabajo en la secundaria y siento que a veces los adultos, sobre todo en la escuela, lo que tratamos de hacer es como de poner estos límites, pero a través del miedo. Entonces, no sé si el miedo realmente lo tenemos los adultos y las adultas que trabajamos con ellos y por eso actuamos así. Es como, yo a veces pienso, es como si todo lo que hago es para prevenir que no se me salgan de control. Siento que es como, a ver, vamos a hacer un evento, ¿no? Una kermés, pero vamos a prevenir que vayan a hacer esto y esto y esto. Y siempre actuamos como desde el miedo a que se vayan a hacer daño, o sea, como que estamos siempre a la defensiva nosotros en la escuela. Y lo veo con muchas mamás y papás. No, yo hago esto para que no se me salga de control. Obviamente es una escuela secundaria pública y pues es un contexto social más arraigado al antes, ¿no? No está tan deconstruido el espacio, ni la escuela, ni los maestras, ni los maestros, ni los alumnos. La pregunta es, ¿por qué crees que nos cueste tanto trabajo soltar el control? O sea, ¿crees que los adultos de verdad y las adultas les tengamos miedo, por así llamarle, a los adolescentes y a su futuro? Bueno, la respuesta sería porque nosotros mismas no nos dieron el control. El control, obsérvalo. O sea, incluso puedes tener ya 22 años y seguías sin control hasta que salías casada de tu casa, que alguien más tenía el control sobre ti, otro hombre, es que se relajaban y es como, ¿cómo? Hasta que alguien más se hace cargo de mí, puedes confiar en que yo me vaya. Estoy hablando de las familias del siglo pasado. Entonces, claro está que nos cuesta dar el control porque no lo tuvimos, nos cuesta dar la llave de la vida porque no nos la dieron. Sin embargo, la llave de la vida tiene darla a nuestros hijos y decirles la responsabilidad que implica tener su llave. Es importante porque en algún momento van a tener que tener su propia llave para abrir sus propias puertas. Prefiero usar la metáfora de la llave del control en lugar del control. Oye, Luz, perdón, ¿y tú cómo conectas, o sea, cómo se conectan los límites, la obediencia y el feminismo? ¿Cómo es que se conectan? Bueno, la obediencia no entra en la perspectiva de género para nada. No. Entra el pensamiento crítico y los límites entran desde el momento en que nosotros estamos a cargo legalmente de ellas y de ellos, pero no es para limitar. Los límites, otra vez, es como una manera de perspectiva. Por eso la perspectiva de género son lentes diferentes. Cuando hablamos de límites para limitar, estamos hablando de autoritarismo. Cuando estamos hablando de límites para organizar la experiencia y para cuidar, estamos hablando de generar mentes críticas. Y el feminismo lo que hace es generar mentes críticas, mentes que sean soberanas de sí mismo, de sí mismas. Y si no eres soberana de ti misma, eres una persona obediente. Y entonces por eso es que choca con la obediencia. Y la adolescencia es el pretexto a desobedecer, es la etapa en la que desobedecemos. En la infancia no podemos desobedecer, pero en la adolescencia ya tenemos una fuerza, se abre el criterio de la mente propia, estamos socializando con pares, ya no con los padres y madres, y eso nos permite tomar una fuerza que no teníamos antes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos, la palabra parece minúscula, parece cosa mínima, pero las palabras nos construyen. Por eso es tan importante, ¿de verdad quiero una hija obediente? ¿De verdad quiero un hijo obediente? ¿O de verdad quiero una hija? No es fácil, o sea, tener una hija que debate, híjole, no es Sí, fácil, no. sobre todo cuando venimos de No. modelos autoritarios.
porque sientes que se te enciende algo por dentro, dan ganas de decirle cállate, porque tenemos algo que se llama lo sabido no pensado. Tenemos todo el paradigma desde el cual fuimos socializadas en cada molécula de nuestro cuerpo, porque fuimos socializadas así, porque así se construyó nuestro cerebro. Entonces, Sí. cuando tenemos a una hija que debate, que critica, que cuestiona, no es así como, te escucho, a ver, dime. Es No, hombre, como, se te cruzan los cables. pero A es mí que se me... me hago cargo, me hago Sí, cargo. Aunque tenga esta incomodidad, me hago cargo de mi incomodidad y te escucho. Eso sí, es sí. también ser soberana de mí. Me hago soberana de mí. A ver, me está incomodando, me está generando comezón este tema, pero lo voy a escuchar. Y después puedo hablarlo con mi pareja. "Ay, me dijo esto, me preocupa esto, lo comparto con una comadre, porque también nosotras necesitamos otras figuras que nos ayuden a pensar otra vez. El modelo todavía no está construido. Estamos construyéndolo. Este modelo de crianza feminista lo estamos construyendo apenas y no sabemos qué repercusiones tendrá y apenas estamos como, y hablo en México, a lo mejor en otros países tienen más años en construcción, pero por eso es tan importante revisar que aún con esta incomodidad decido escucharte. Algo Así importante es. podría aprender o tener. Pero, y esto, o sea, me lleva a pensar en que nosotras tenemos esta responsabilidad también de flexibilizar nuestro pensamiento, o sea, de abrirnos, De de, deconstruirnos. Creo que si de no nos hemos construirnos. deconstruido, difícilmente lo vamos a hacer. Difícilmente. Por eso es tan importante de construirnos y de construirse no es fácil, es muy doloroso. Cuando tú comienzas a estudiar perspectiva de género, nos atraviesa a todas las mujeres en todos los ciclos de vida y comienzas a ver todos los abusos y todos los ejercicios de poder que hay y es doloroso. Y es más fácil no verlo, es más fácil estar a ciegas. Entonces, un ejercicio importante es que esta generación de madres, de padres, podamos deconstruirnos. Es una palabra que tiene que ver con cuestionar, con preguntar, con de verdad tratar de encontrar argumentos. Al momento de querer encontrar argumentos, por ejemplo, en la obediencia, ¿qué argumentos encuentras? No hay No, argumentos ninguno. válidos, o sea, de verdad al momento de querer encontrar argumentos basados en evidencia científica, en desarrollo infanto-juvenil, no encuentras evidencia y ahí solo se va cayendo. Pero por eso es tan importante estos espacios, por eso es tan importante que nosotros como madres nos pensemos como madres en construcción. Estamos cada día construyendo nuestra labor de ser mamás. Oye, y me viene a la mente porque pues hablamos mucho también de nuestras hijas mujeres, pero ¿qué pasa con los hijos varones cuando están en la adolescencia? O sea, ¿cómo les ayudas también a estar como, no sé cómo decirle dentro del feminismo, no tanto porque Ujú. obvio este espacio es de mujeres, pero sí como que sean aliados, vayan. O sea... Yo que veo a los varones que están en mi escuela, ¿no? A los chicos ya traen muchos patrones y muchos roles, con los estereotipos están al 100, pues, o sea, ya están bien encaminados hacia el machismo. Para allá van, desde cómo se, entre ellos, entre hombres, cómo se llevan, cómo se hablan. Y ya yo como maestros es más difícil, pero lo veo y digo, viene de casa, viene de la sociedad, viene de todos lados, pues. ¿Qué podemos hacer nosotros para ellos, para los varones? Bueno, por eso es tan importante construir espacios de diálogo de estos temas. Yo creo que usaste la palabra correcta. Los adolescentes son aliados del feminismo y al ser aliados van también aprendiendo y también se van beneficiando. Ellos tienen que hacer su propia chamba. Los varones tendrán que hacer su propia deconstrucción y su propio movimiento que se están tardando, que hay algunos que ya lo están haciendo, sobre todo desde la crianza he notado que el movimiento se está extendiendo un poco más, como estos papás activos en la crianza, pero en el terreno individual va como un poquito más lenta la cosa. Lo que voy es que cuando se tiene hija e hijo adolescente, la hora de la comida se vuelve un lugar candente, es como, ¿qué piensan, no? Porque, pues a lo mejor una me abre un tema de perspectiva de género, pero el otro me abre un tema de visibilidad de género. Y entonces cuando papá en la comida dice, ay, es que parece marica, le puedo decir,
¿cómo que marica? Cancelado, papá. Resulta que, y comienza a educar al papá de, estás ofendiendo a una persona con un estereotipo y con un prejuicio y tal, 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 y es como, pues ahora hay que revisar todo lo que decimos, ¿no? Porque Claro. los chicos van cuestionando. Pero la hora de la comida se vuelve un momento interesante. Desde escuchar, mira, estos jóvenes que se están deconstruyendo no la tienen fácil, ¿eh? Karina y Alba. Estos jóvenes, lo que han mencionado yo que acompaño en psicoterapia es, estamos solos. O sea, si nosotros nos volvemos aliados del feminismo, va pasando que nuestros propios pares nos van rechazando. Es como si vamos quedando un poco marginados y un poco solos. Entonces no es fácil. Y también la tenemos difícil porque como somos estos hombres que no somos machos, el tópico típico de macho, tampoco somos atractivos para las chicas, porque hay muchas chicas que todavía por etapa evolutiva, pues se ve como una cuestión de ver al más popular o al macho alfa, ¿no? Aunque vayan a marchar, algunas chicas siguen eligiendo el estereotípico, tópico, típico de macho, Sí. porque es la etapa en la que están apenas tratando de identificar y gana posiblemente más como la cuestión del deseo, lo biológico, que lo cognitivo. Entonces, no la tienen fácil. Esta generación de jóvenes necesita que sus padres, en este caso los varones, también acompañen, porque finalmente cuando alguien en la familia se deconstruye, mete en crisis a toda la familia, eso sí te lo garantizo. Si alguien de la familia se deconstruye, mete en crisis a toda la familia. Y o toda la familia se deconstruye o la persona deconstruida se acomoda otra vez al sistema o es expulsada del sistema. Entonces, bueno, habemos algunas mujeres que hemos ido sumando a las parejas en esto por hacer un diálogo respetuoso, por debatir la idea, por co-construir. También cada quien vamos a hablar desde nuestra historia. Y hay quienes se suman más fácilmente porque tienen ciertos elementos de historia que les permite transitar. Hay personas que no lo van a poder hacer, que va a ser como retar toda la obediencia que han tenido con su familia y ser desobediente con todo un sistema, de verdad, para una persona sin un proceso terapéutico puede ser muy amenazante. No es como enchilame otra gorda, tiene que ver con un proceso, no nada más cognitivo, sino un proceso también emocional y relacional, porque ahora llegas a las fiestas familiares y cuando echan un chiste a costa de las mujeres ya no te ríes, porque cuando llegas Sí, con minifalda y un tío te critica, ya no te quedas callada y le dices, tío, ¿por no, qué te metes con mi cuerpo? Y entonces ya va siendo como un poquito la familia apestada del sistema, porque la estás incómoda, de sí. otra manera. Ujú. Y luego pasa también así con los amigos o con todo el mundo, ¿no? O sea, empiezas a cambiar y empiezas como a hablar o a no te quedas callada y ya tienes que sobrellevar el rechazo. Y en la adolescencia a veces eso no es fácil. Si de adultos nos cuesta trabajo, creo que en la etapa adolescente sentirte rechazado, sobre todo por tus pares, es Ay, algo sí. complicado para muchos. ¿Sí? Entonces notas el desafío porque creo que hay más jóvenes, mujeres, que ya tienen como este tema y lo socializan entre grupos, en manadas, ¿no? De mujeres que van organizando. Pero entre hombres es un tema que, insisto, se está construyendo y se está abriendo, pero no la tienen fácil. O sea, yo creo que aquí sí, Karina, los maestros, es importante que hagan espacios para poder escucharse mutuamente. Hay una charla buenísima que se las recomiendo de Elsa Punset, donde habla del tema del acoso, el acoso callejero, y lo hace en una plática con puros jóvenes, mujeres y hombres. Y las mujeres comienzan a hablar de todo lo que sienten y los hombres están asombrados de cuán inseguro se siente el cuerpo de una mujer, Ay, qué fuerte. de todo el impacto que tiene el acoso. Entonces, esta charla de BBVA me encanta porque Elsa da voz a hombres y mujeres, pero permite que haya como un tejido entre los aprendizajes que pueden decir unos y otros de este momento histórico en los que el acoso ya no es un halago, o sea, que alguien te diga como un halago, un piropo, Piropo, no es sí. ofensivo, o sea, no necesito tu piropo, me hace sentir insegura tu piropo. Y las mujeres ya lo pueden decir. Antes inclusive se tenía que agradecer el piropo. Viniera de Ajá, sí, aparte. aunque el cuerpo lo Sí, sintiera con rechazo, todavía uno tenía que decir gracias y el cuerpo por dentro sentía asco
y por fuera es como, gracias. Hoy ya no dicen gracias. No, No. no, para No, y yo he empezado a notar, o sea, por ejemplo, en la secundaria empiezan a relacionarse de una manera diferente, sobre todo estas generaciones más actuales, el año pasado y esta, yo doy segundo de secundaria, entonces están jóvenes, todavía tienen 13 años, pero la forma en la que ya las niñas se comportan o de los temas de los que hablan, creo que están dejando muy atrás a los niños, a los chicos, o sea, como que ya ellas van pensando muy diferente y a veces sí les hago algunas reflexiones, preguntas de reflexión en general, pero esperando que les caigan a ellos también, de decir, oigan, o sea, no están haciendo lo correcto para ellas, pues, ¿cómo crees que la hizo sentir? Y pues espero que esto en un futuro esté mejor. Incluso el nuevo programa de la Secretaría de Educación viene con esto de equidad de género, perdón, perspectiva de género, viene como uno de los pilares. Veremos, pero pues ¿dónde está nuestra capacitación docente? Eso es lo que faltaría para que nosotros pudiéramos transmitirlo de una mejor manera o planear algo más adecuado a eso, ¿no? Y cuando ves que no tenemos esta capacitación y que tú dices, yo a veces me pregunto, ¿cómo fulanito de tal maestra o maestro va a hablar sobre perspectiva de género, ¿no? A los adolescentes, o sea, yo lo quiero ver porque pues las ves o los ves y dices, no estamos en esta etapa, necesitamos más capacitación, más de construcción, más trabajo personal, pero bueno, E creo inclusive que yo te diría que hasta grupos de estudio, porque, ojo, hay muchos hombres que tienen perspectiva de género a nivel cognitivo, a nivel teórico, y te saben decir conceptos, pero a todo lo que da. Pero en sus relaciones siguen siendo patriarcales, siguen siendo verticales, siguen siendo autoritarios. Entonces, a mí me causa mucho miedo todos esos profesionales que hablan tan adecuadamente de perspectiva de género, pero que en el día a día no lo han incorporado de la piel hacia adentro. Hay que incorporarlo, necesitamos esto reflexionarlo, pero en temas que no nada más tenga que ver con capacitación cognitiva. Esta es una cuestión de que nos cruza. Y al cruzarnos tendríamos que ver a ver, cómo ha afectado mis relaciones, cómo han sido vistas las mujeres en mi familia, desde qué lugar los hombres han sido exigidos en mi familia, qué ha prohibido ese sistema a mi familia. Y así comenzar a cuestionar, e insisto, no nada más es una cuestión cognitiva, es una cuestión que se vuelve una vivencia que ya en la vivencia, yo hace poco fui a un congreso y yo sufrí el congreso, o sea, porque estaba plagado de machismo y ya no me puedo quedar cómoda. Mi compañera de al lado la tenía frita de, mira eso, ¿cómo es posible que ya hasta que decidí callarme, dije, necesito regularme? Porque cuando tienes lentes de perspectiva de género ya es irritable ver como ciertas cuestiones paternalistas que cansan y que agobian y que estamos plagados las mujeres de actitudes paternalistas que finalmente menosprecian nuestra capacidad, pero los ojos no ven lo que la mente no conoce. Por eso es que es importante que nosotros pensemos que si vamos a acompañar a adolescentes, nos vayamos deconstruyendo nosotros, lo vayamos cuestionando nosotros, nos vayamos formando nosotros, nos vayamos a terapia nosotros. ujú. Sobre todo si tienes a cargo adolescencias, ¿no? O infancias, pues, que ya es una responsabilidad aún mayor. Entonces, ¿tú crees que el feminismo ayuda como a disminuir esa resistencia en las adultas y los adultos hacia los cambios generacionales? Yo creo que el feminismo es provocador y yo creo que más bien provoca más que facilitar. Es decir, cuestiona tan claramente los estereotipos y las maneras de ser socializado que más bien nos reta y nos interpela a los adultos de una manera muy clara y muy frontal. Por eso muchos adultos le temen e inclusive le ponen cruces a todo lo que huela a feminismo, ¿no? Entonces, claro, como interpela más directamente, resulta más amenazante. ¿Por qué? Otra vez, nuestra manera de ser, de crearnos y de criarnos, nos dio una identidad. Yo tengo una identidad y esa identidad puede estar diseñada desde el sistema patriarcal y es como si fuera un edificio. El feminismo lo que hace, por eso se llama deconstruir, va tumbando pilares y entonces se tiene que ir cayendo. Y al ir cayendo es, ¿y ahora con qué?
ok, esta idea ya no está vigente. Ahora, ¿qué la va a suplir? Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, ¿quién he sido yo? Entonces, ¿qué mamá tengo que ser yo? Entonces, ¿qué hijos tengo que formar e hijas tengo que formar yo? Es decir, el feminismo es contestatario. Eh, eh, hay personas que a través del proceso de psicoterapia o con grupos podemos ir filtrándolo, ¿no? Hay personas que acompañan procesos de construcción desde un lugar muy amable. Hay terapeutas que están formadas en esto y van filtrando para que poco a poco se vayan deconstruyendo, pero no se caiga todo el edificio. Es tan amenazante porque amenaza con el quién soy, que amenaza con el quiénes fueron mis padres, mi padre y mi madre. Entonces, por eso es que causa tanta comezón, Karina. Y más bien yo diría que quienes ya comenzamos a deconstruir, inclusive antes de tener hijos, estamos arando mucho la arena fértil desde la cual la manera en que sean socializados nuestros hijos y nuestras hijas sea desde un lugar menos estereotipado, un lugar más simétrico, un lugar más democrático, un lugar en el que puedan descubrir qué piensan y que puedan tener más la ganancia hacia la autonomía. Que se conviertan en adultos funcionales y que les sea más fácil, ¿no? Ser más flexibles, no tanto como a nosotros o a nuestras generaciones, que nos está costando un poco más de trabajo. Esta deconstrucción Sí. probablemente para las futuras generaciones, esperemos, sea un poco más fácil. Si empezamos por nosotros. Ahorita recordé de una Dale. abuelita que estaba con sus nietos y decían, ay, es que tú me caes muy bien porque eres bien obediente. Y yo así de, ok. Así como que, y yo por dentro, no, no está bien. Yo no está bien que sea obediente. Eso no Pero digo, debería de pues, ser algo que se le ajá, o sea, reconozca bueno, ¿no? exacto, Como, exacto, pero pues volvemos, ¿no? Es así como otra generación, los abuelitos ya vienen siendo otra generación. Que también cuando nosotros promovemos el pensamiento crítico con nuestros hijos e hijas, Ujú. ese tipo de cosas que van a seguir viendo, las pueden asumir como, bueno, es que mi abuela nació en otra época, mi abuela, por ejemplo, fue raptada por un hombre mayor que ella. Eso hoy se llama violación. Ajá, Se la sí, llevó a la cama, la embarazó y la obligaron a casarse con un hombre. Eso se llama hoy día violación. Hoy qué pensar es que un cuate de 22 años se llevara a tu niña de 14 años, la embarazara y tú le exigieras que se casara con él. Antes pasaba este tipo de abusos y eran bien vistos. Es sí, responde por mi hija. No, ¿cómo que responde? O sea, es un criminal. ¿Cómo te robas a alguien contra su voluntad y la violas? Y entonces sí. eso se romantizó y desde ahí sí. Pero les digo que los jóvenes ya cuestionan estas cosas y dicen, oye, mi abuelita entonces fue abusada. Ajá, no robada. Fue Bueno, las dos abusada. cosas. Sí, fue abusada. Sí, mamá, Ujú. tenía 14 años. Tenía 14 años y mi abuelo tenía 22. Tenía 20. O sea, es como si te cae el 20. Es como, carajo, es verdad. Entonces, es lo que me ha gustado de esta generación que comienzan a ver desde otro filtro. Y entonces muchas heridas que nosotros traemos y que no, ni siquiera las tenemos conscientes, podemos darles nombre. Pero es esto, o sea, hay personas que dicen de la obediencia y la ponen como en el umbral porque desde ahí crecieron. Y también creo yo que tener perspectiva de género, en mi caso, prefiero tener una mirada benevolente. Prefiero ser paciente con las personas también, eh, porque bueno, mi manera de incorporarlo ha sido en mi persona. Yo no soy activista de esto. Quienes son activistas, claro que tienen que ser mucho más provocadoras y cada una tenemos una posición diferente en el feminismo. En mi caso es como mamá, como pareja y en la consulta, pero yo no hago activismo feminista. Yo no soy docente feminista. Entonces creo yo que tendríamos que ver con el feminismo desde qué lugar voy a aportar. Y puedes Así es. escoger un lugar tan íntimo como desde mi casa o un lugar tan público como desde el activismo. Y ahorita que Esto, estabas comentando de Luz de lo de la obediencia, también es súper peligroso, ¿no? O sea, como criar hijos obedientes, al mismo tiempo es como, pues muy peligroso porque que tus hijos hagan caso a lo que cualquier persona les digan, digo, desde algo pequeño hasta algo que puede ser, pues bastante peligroso y que los tengas acostumbrados a que lo que diga el adulto es lo que se tiene que hacer o eso del de no generar ese criterio
y que obedezcan, pues también llega a ser también peligroso para los niños y adolescentes, ¿no? Claro, porque cuando alguien se vuelve obediente, deja de descubrir, deja de mirar hacia adentro, mira mucho hacia afuera. En mi consulta clínica, cuando atiendo a adolescentes muy obedientes, les cuesta mucho trabajo definir qué quieren en la vida, descubrir qué talento tienen y entran en crisis de ansiedad, por ejemplo, y los papás se quejan, ¿no? ¿Cómo no vas a saber qué quieres estudiar? Señor, toda la vida le ha dicho qué hacer, qué pensar, cómo sentir. ¿Cómo va a saber qué estudiar? El joven no sabe porque está siendo leal al sistema que aprendió en su casa y está esperando que usted le diga qué estudiar. Pero es que ya a esta edad tendría que saber qué estudiar. Entrenó ese cerebro para que fuera crítico, para que debatiera, para que fuera curioso. ¿No? Bueno, no lo vas a ver en este momento. Hay que hacer un cambio, pero fíjate el riesgo que hay. Hasta en no saber qué música les gusta, qué carrera Ajá. estudiar, qué familia construir, si se quieren quedar o no en su casa. Finalmente, ser soberanos de sí mismo es un proceso que se va entrenando en casa, que se va facilitando en casa. Y eso, Qué fíjate, fuerte. me vino a la mente hace como 2 días, estaba hablando con un chico porque hay otro niño como lo manipula, ¿no? Y le dice, ve y hazle, pégale a este, hazle esto. Y todo, digo, tiene que ver, yo le preguntaba, o sea, ¿por qué haces todo lo que él te dice? Una es como el miedo a que deje de ser su amigo, pero luego entonces mandaron a llamar a sus papás en dirección, a su papá y su mamá, y entonces, o sea, es como que mucho autoritarismo, ¿no? Nos dimos cuenta de la forma de la crianza y dices, claro, pues si está dentro del autoritarismo, siempre le están diciendo qué hacer, son chicos más manipulables. Es difícil para él poner un límite. Y yo le decía, pero ¿por qué lo haces? Sabes que te vas a meter en problemas. Y decía, ya sé, pero pues lo culpaba. Una, tampoco se hacía responsable de sus propios actos. Entonces, todo lo que se genera por ser obediente, ¿no? O sea, también no aprendes a ser responsable, eres más manipulable, no sabes lo que quieres, no pones un límite. Es una serie de cosas a las que yo he observado que están ellos expuestos. Por eso me encanta la adolescencia, porque una característica es la desobediencia. O sea, ciertamente nos genera mucha comezón a las personas adultas, pero ser desobediente es retar el sistema, es reinventar el sistema. Imagínate tú si no hubiera la desobediencia, no hubiera habido los movimientos que hubo en los 60 para estar en contra de la guerra, no hubiera estado el movimiento antirracista, no hubiera estado el movimiento climático, no, es decir, los movimientos sociales, si se fijan, son empujados por gente desobediente que regularmente son personas adolescentes. Entonces, la desobediencia nos ha llevado a que nuestro paradigma vaya cambiando, que hoy tengamos incorporado enfoque de género, perspectiva de género, que hoy tengamos todos estos elementos que nos permite erradicar las relaciones de poder y con esto prevenir el abuso que hay. Entonces, claro está, la desobediencia nos ha abierto las puertas para retar un sistema que estaba gravemente cerrado y solamente beneficiado a las personas que ejercían el poder, que regularmente en el sistema pues eran hombres poderosos, ¿no? Y algunas mujeres que se beneficiaban del poder que tenían esos hombres. Entonces, por eso es tan interesante como ver desde dónde vemos la desobediencia. No es tan mala. Las mujeres también que vamos a terapia somos desobedientes con el sistema. Eh, Desobedecer es comenzar a generar la obediencia a tu propio criterio. Claro está, si es acompañado, mejor. No podemos dejar a nuestros hijos a que sean desobedientes en todo cuando hay cosas, les decía que son parte de una formación, son parte del desarrollo de una habilidad, son parte de su crecimiento. Entonces, no se trata que todo lo que desobedezcan yo diga, está bien, desobedéceme. Es escucho la desobediencia y ahí la acomodo de qué manera eso puede flexibilizar o eso no es negociable. Es parte de un pilar importante que quiero dotarte. Por eso es importante saber, ¿esto que me desobedece le servirá? Por ejemplo, desobedecerme en todo lo que yo le diga le servirá, ¿sí? Para que debata. Ok, ¿qué propones tú?
Ok, eso que dices, ¿qué repercusión puede tener? Creo que una técnica que nos puede ayudar mucho con las adolescentes es hablar menos y escuchar más y preguntar más. Cuando preguntamos, comenzamos a encender su capacidad de argumentos. Entonces, creo que eso es lo que nos falta mucho a esta generación de adultos, preguntar, pregunten, pregunten. Ok, y esa idea entonces, ¿qué repercusión? Ok, ¿y qué pasaría con esto otro? Ok, ¿y qué pasaría? Entonces, la mente comienza a buscar hasta que dice, ay, creo que no es buena idea, ¿verdad? Parece que no. Buscamos otra. Le voy a ligar con otra pregunta que decía, ¿por qué nos Ajá, da miedo? Decías tú, Karina, es que parece que Ajá. nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos que la mente adolescente es una mente intempestuosa e impulsiva, porque el cerebro todavía no se ha conectado totalmente con la parte superior. Entonces, algo bien importante es que nosotros prestamos nuestras funciones ejecutivas y prospectivas a sus cerebros, porque ellos no alcanzan a ver a largo plazo, ven a corto plazo. Entonces, por eso es tan importante que sigamos estando presentes en su biografía, porque lo que no alcanzan a ver ellos y ellas, lo vemos nosotros con nuestra mente, espero, más madura. ¿hasta qué edad es importante que estés, digo, yo sé que uno va a estar siempre presente para sus hijos, ¿no? Pero ¿hasta qué edad tú crees que es necesario que tú estés acompañando a tu hijo para esto que tú mencionas, ¿no? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque soy mamá de una joven de 22 años Ajá, que vive en otro país y que yo ok, estoy aprendiendo cómo ser mamá de una mujer ya emancipada. Entonces, hay una canción muy linda que se llama Mirar de reojo y así le estoy haciendo, estoy acompañando de reojo, aprendiendo cómo estar presente sin agobiarla, pero tampoco dejar de estar presente para que no me sienta cercana. Cada una de nosotras vamos a encontrar la fórmula, porque una vez que nosotros cumplimos con su autonomía y se emancipan, pues seguimos siendo mamás, pero tenemos que encontrar esta otra forma de ser mamás que yo apenas la estoy descubriendo, ¿eh? Así que esa pregunta yo no tendría una respuesta. Lo que sí diría, mientras estén en nuestra casa y la ley nos da un marco legal, es 18 años. Las neurociencias nos dicen que el cerebro termina de madurar aproximadamente totalmente a los 25 años, pero nosotros tendremos que saber que una vez que se emancipan, cambia la relación. Tendremos que saber cómo seguimos acompañándoles, pero siendo personas emancipadas para que no estemos sobreprotegiéndolos sobre de ellos, pero tampoco que se sientan solas de nuestra presencia. Yo creo que es como de toda la vida, ¿no? O sea, al final, yo veo, por ejemplo, que soy grande, voy a cumplir casi 40 y sigue estando mi mamá en ciertos momentos acompañando, ¿no? O sea, a lo mejor ya cuando yo se lo pido o cuando la necesito, pero ahí está. Entonces, a lo mejor como dices, en la adolescencia es como ir bajando, ir viendo, ir estando de reojo mirando, pero solo tu hija o tu hijo y tú van a poder tener esa decisión de cuándo. Por eso es lindo que Y encuentren tribu, ¿eh? Las chicas, porque, bueno, hay una frase, hay una consigna de la marcha es, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, pero esa tiene mil historias. O sea, esta tribu que hacemos las mujeres de cuidarnos entre nosotras, esta capacidad de ofrecernos ayuda mutua y recíproca es maravillosa. Entonces también que nuestras hijas e hijos tengan su propia tribu es maravilloso. Claro está, tener criterio para saber elegir quién va a ser parte de tu tribu. Por eso es tan importante entrenar el criterio propio para que elijan la tribu que les pueda acompañar para crecer. Como sea, crecer. A lo mejor no desde la expectativa que yo tengo, pero si tú tienes bienestar y la tribu te acompaña para estar bien, vas a tener otros referentes que no solo sea yo, porque les garantizo que en la etapa adolescente ya los papás y las mamás no somos los únicos referentes, ¿eh? Ya está la pareja romántica, ya están las mejores amigas y es importante prepararnos para ir cediendo el terreno de que ya tienen otras bases seguras y más nos vale saber que esas redes pueden ser cuidadoras y para ellas en esta reciprocidad de cuidados también. oye, y pues como se nos está acabando el tiempo y para seguir hablando un poquito de esto, me gustaría que si nos compartieras algunos tips como mamás, cosas que podemos hacer como mamás para desarrollar estas habilidades para la vida de las que ya hemos platicado. O sea, no sé, ¿qué cosas podemos nosotros hacer para ayudarles a nuestros adolescentes
a tener mejores habilidades o herramientas? Bueno, podría decir algunos faros generales. Un faro importante es reflexionar sobre nuestra propia adolescencia. ¿Cómo la viviste? Cuando fuiste adolescente, ¿quién te escuchaba? ¿Quién te conocía íntimamente? ¿En quién confiabas? ¿Qué pensabas tú de ti misma? ¿Qué pensabas del mundo? ¿Qué tan segura estabas en el mundo? ¿Qué tanto pudiste desobedecer o no desobedecer? ¿Qué tanto retaste o no? ¿Qué tanto fuiste obediente? Creo yo que mirar nuestra historia con estas pequeñas preguntas reflexivas, cuando digo pequeñas no son minúsculas, nos ayudaría a vernos, porque pasa algo interesante. Los asuntos no resueltos de nuestra adolescencia o nuestra adolescencia oprimida, si no está trabajada, sangra en la crianza de nuestros hijos adolescentes y se puede volver una relación muy complicada, porque en la adolescencia hubo muchos adultos del siglo pasado que hicieron sacrificios. No sé, te voy a poner un ejemplo que acá en casa nuestros hijos cuando se nos ocurre la palabra yo en tus tiempos nos dicen, porque es una frase autocaducadora. Y cuando nosotros comenzamos a decir yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya le daba a mis padres, yo a tu edad tenía mi cuarto impecable, yo a tu edad hacía todas mis tareas, yo a tu edad sacaba puros dieces. ¿Y dónde dejaste a tu adolescente, mamá? ¿Qué te pasó? ¿Por qué sacrificaste tanto tu adolescencia? ¿Estás bien? ¿No te dolió sacrificar tanto? No sé si me explico. Sí, Es decir, que esas personas que sacrificaron tanto, ¿qué esperan de los hijos e hijas? Que hagan lo mismo. No como un pensamiento, no como una expectativa clara, es como implícita, como que uno espera lo mínimo que hicimos nosotros por complacer. Y no tendría que ser así. Entonces, creo que es importante que nosotros también, otra pauta, revisemos el adolescente ideal que tenemos en nuestra cabeza versus la persona adolescente que tenemos frente a nosotros. Y puede ser muy opuesta la imagen que yo tenía del adolescente o el adolescente o adolescente ideal versus la que hay. Si nosotros no miramos a quien existe, esa persona va a existir a partir de un problema. Es importante aprender a ver quién hay, quién está ahí, cuáles son sus comportamientos. Y esos comportamientos tienen un sentido, tienen una razón de ser. Entonces creo que es importante revisar nuestras propias adolescencias. Yo sacrifiqué muchas cosas en mi adolescencia que hoy día estoy cuidando que mis hijos no las sacrifiquen. Las ofrenden si quieren, si tienen el talento, la energía y las quieren dar, las den. Pero no es lo mismo sacrificar que ofrendar. En mi caso yo sacrifiqué y fui una niña como una niña buena hasta eso de los 16 años que comenzó la rebeldía a aparecer. Y gracias a la rebeldía es que he podido deconstruirme gracias al arte, al teatro, a mis amigos, a la psicología, a tantas personas que me han ayudado a evolucionar en otro camino. Pero entonces eso diría como esos faros generales. Mira tu historia, mira tu historia y ve que no se tiene que repetir necesariamente con tu hija o con tu hijo. hacer un cambio. Pues muchas gracias, Luz. Estamos llegando a la parte final y todas las comadres invitadas que vienen nos contestan una pregunta antes de cerrar el programa. Y esta pregunta, ahí te voy. Dice, ¿qué pensabas o decías acerca de la maternidad o de la crianza que ya no? O sea, antes de tener hijos, por ejemplo. Quizá no lo decía o no lo pensaba, creo que era más bien como una expectativa implícita. Pero quizá implícitamente y ni siquiera conscientemente yo esperaba obediencia. Y la vida me dio, sobre todo, una hija muy desobediente, muy desobediente. Entonces, nunca me lo dije, ni lo pensé claramente, pero si me pides recordar mis conflictos con mi hija, tenía que ver con la desobediencia.
y que hoy, bueno, le he hecho volar tan lejos de mí que sé que está construyendo un buen sueño por ella misma y fue bueno que me fuera desobediente. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para ver dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer y Claro. ver? En Instagram, que es la cuenta como que más activa tengo, aparezco como luz.aguilar.mx y en Facebook aparezco como la empresa que dirijo, que es Casa Integrativa del Potencial Humano. Ahí me pueden encontrar, ver un poco del contenido que difundo y muchísimas gracias por invitarme a platicar con ustedes, comadres. Pues muchas gracias a ti y Un gusto fue de un tenerte aquí. placer, un gusto tenerte aquí. Y esto fue Comadres Púrpura y recuerda, hey, bailabas mambo, tienes que Tienes que recordarlo. recordarlo. Tere, 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 tere. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de Divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia.